Yo soy Manuel Hernández Guerra de Aguilar, soy profesor titular de la Universidad de La Laguna y les voy a comentar un poco este último artículo que ha publicado nuestro grupo y que tiene que ver con la infección del virus de la hepatitis C, que fue publicado en una revista que tiene que ver mucho con el uso de sustancias adictivas y que concretamente tenía como título el consumo de alcohol impacta en la progresión de la fibrosis de sujetos infectados por el virus de la hepatitis C, pero de una manera menor a lo que uno podría esperar. Tiene que ver mucho este artículo con el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C a nivel mundial es el segundo virus que afecta al hígado, provocándole la cirrosis. Y la OMS ha marcado una serie de metas para intentar eliminarlo. Tienen que ver mucho con disminuir la tasa de infectados y que todos los que están infectados, que tienen el virus de forma activa, se puedan tratar. Para poder llegar a esta meta es fundamental que se diagnostiquen y se traten todos aquellos pacientes que están infectados porque han sido más vulnerables a la infección, y concretamente nos referimos a aquellos que acuden a los centros de atención a la drogodependencia, donde sabemos que por el uso de sustancias tóxicas vía parenteral pues han tenido mayores posibilidades de ser infectados. Decidimos acudir a los centros de atención al drogodependiente para evaluar, por una parte, cuál era la tasa de infectados, cuántos de ellos habían estado en contacto y seguían teniendo la infección activa, y si el alcohol, donde también es frecuente en estos centros, impactaba en la fibrosis de estos pacientes. Para ello lo que hicimos fue desembarcar en los centros de atención a drogodependientes con técnicas novedosas diagnósticas que facilitaban el diagnóstico de manera sencilla, porque a diferencia de lo que se había empleado anteriormente, que era la venopunción, pues resultaba invasivo para esta población. Por ello utilizamos el test de la gota de sangre seca. Con una simple gota de sangre permite saber quiénes han estado en contacto con el virus o incluso quienes tienen el virus aún de forma activa. Una vez hicimos esto, pudimos comprobar que había un elevado número de pacientes que habían estado en contacto con el virus de la hepatitis C. En concreto, lo ofrecimos el test a más de 1.000 sujetos, de los cuales la mitad participaron, y de ellos más de la mitad habían estado en contacto con el virus de la hepatitis C, y a su vez de estos, más de la mitad tenían el virus de forma activa. Cuando estos se compararon con los que no la tenían ya de forma activa, tuvimos en cuenta ese factor del consumo de alcohol. Pudimos comprobar que si bien ese consumo de alcohol, cuando era a dosis tóxica, impactaba y favorecía la fibrosis de los que estaban infectados ya por el virus de la hepatitis C, cuando esto se tuvo en cuenta en aquellos en los que era independiente de la cantidad de alcohol, vimos que no impactaba. Con lo cual el mensaje que quisimos transmitir es que independientemente del consumo que se haga de alcohol, todos los pacientes que tengan una infección activa por el virus de la hepatitis C, independientemente de que estén en centros de atención a la drogodependencia, necesitan ser tratados porque impacta en la progresión de la fibrosis. Durante muchos años no hubo tratamiento para el virus de la hepatitis C, porque eran tratamientos con mucho efecto adverso y que curaban la mitad de los infectados. Desde el año 2017 se dispone de lo que se llaman antivirales de acción directa, que ha supuesto una revolución en el campo de la hepatitis C en concreto, porque alcanza la curación más del 98% de los pacientes que se sometan al tratamiento y sin efectos adversos. Puesto que durante mucho tiempo no tuvimos un tratamiento sencillo y dadas las dificultades que había para el diagnóstico de esta enfermedad, hubo muchos sujetos que no se testaron para el virus de la hepatitis C o que, habiéndose testado y conociendo que tenían una infección, no fueron tratados. Recientemente se han dado dos oportunidades. Una parte, el disponer de estos nuevos fármacos y también nuevas herramientas diagnósticas sencillas que permiten llevar el diagnóstico donde más hace falta, en concreto en los centros de atención al drogodependiente, de manera que no sea el paciente quien venga al centro hospitalario, sino que sea el propio facultativo, el método. De forma reciente contamos con dos grandes novedades. Una, hemos facilitado el test diagnóstico mediante lo que se llama el test de la gota de sangre seca, en la que es el test el que viaja desde el centro de atención al drogodependiente al centro hospitalario para ser procesado, y también estos nuevos antivirales que logran una alta eficacia de curación. Esto quisimos llevarlo a los centros de atención al drogodependiente, pero teníamos miedo de que el consumo de alcohol por parte de estos pacientes fuera un inconveniente
para que pudieran ser tratados, por cuanto se considerasen una población que, a pesar de poderles curar el virus de la hepatitis C, la enfermedad podía progresar en paralelo por el consumo de alcohol. Sin embargo, nuestro artículo lo que viene a decirnos es que si bien la ingesta a dosis tóxicas elevadas de alcohol puede impactar favoreciendo, como es lógico, la fibrosis una vez se tiene ya el virus de la hepatitis C, cuando evaluamos ese consumo de alcohol en aquellos que no tenían el virus de la hepatitis C o incluso cualquier tipo de consumo de alcohol, no solo a dosis tóxicas, en pacientes infectados, vimos que era un pequeño porcentaje el que se veía afectado por esto. Por lo cual, la conclusión es que todo paciente infectado por el virus de la hepatitis C, puesto que esto realmente es el factor que más impacta en la progresión de la fibrosis, no se debe de retrasar o de demorar el inicio del tratamiento porque tenga un consumo en paralelo de alcohol. El colectivo de usuarios de drogas por vía parenteral o incluso el consumo de alcohol, una adicción que realmente es, pues siempre ha sido muy estigmatizado ese colectivo, puesto que hoy sabemos que es un colectivo en el que hay una alta prevalencia de hepatitis virales, en concreto la hepatitis C. Este tipo de estudios aportan evidencia para que no sean más estigmatizados de la que ya son y que con los nuevos tratamientos se pueda eliminar una infección y de esta manera mejorar o disminuir de alguna manera el riesgo de fibrosis y de evolución a la enfermedad que sin tratamiento suele acontecer en estos casos, que es la cirrosis hepática y sus complicaciones.